Saludos a todos. A continuación se dará inicio al curso de respuesta ante incidente con materiales peligrosos, basado en normas para la competencia del personal de respuesta HAZMAT, como lo es la NFPA y el Comité Venezolano de Normas Industriales. Los temas de la capacitación están basados en 4 lecciones. La primera lección tenemos la presentación e introducción al curso, que a continuación daremos. La lección 2 hablaremos sobre el incidente por materiales peligrosos. Lección 3 estableceremos el reconocimiento e identificación de los materiales peligrosos. Y la lección 4, por último, nos ayudará a trabajar con el uso de la guía de respuesta en caso de emergencias con materiales peligrosos. Dando inicio a la lección número 1 del curso, tenemos la presentación del instructor e introducción. Mi nombre es Juan Antonio Sosa Rojas. Actualmente me encuentro como jefe del Centro de Entrenamiento y Capacitación del Cuerpo Bombero del Estado Mérida. 21 años de servicio en la Guardia Permanente y con el grado jerárquico de Mayor de Bomberos. Soy instructor NFPA 1041 y técnico especialista en materiales peligrosos. A continuación le dejo mi ficha con datos personales y estamos completamente a la orden. Es importante recalcar como introducción al curso que estaremos trabajando con la norma COVENIN 3061. Recordemos que COVENIN, siendo el Comité Venezolano de Normas Industriales, establece normativas y en la codificación 3061 habla sobre la guía para el adiestramiento de personas que manejan, almacenan y transportan materiales peligrosos, siendo dirigida a todas aquellas empresas u organismos públicos o privados que realizan esta actividad comercial. Del mismo modo, establece los requisitos mínimos de conocimiento que debe tener aquellas personas que manejan, almacenan y transportan materiales peligrosos con el fin de preservar su vida, su salud, la de terceros y la del medio ambiente. Una vez establecidos los conocimientos mínimos que debe tener todas aquellas personas que manejan, almacenan y transportan materiales peligrosos, deben cumplir los objetivos de desempeño al momento de que tengan algún incidente por materiales peligrosos. Dentro de estos objetivos podemos mencionar ejecutar las acciones iniciales de respuesta, ya que ustedes son los que conocen como primeros respondedores qué tipo de material están transportando. Informar sobre la clase de riesgo y el nombre del material peligroso involucrado en el incidente, el cual las instituciones u organismos de respuestas pues pueden identificar a través de un rombo o un placal. Sin embargo, son ustedes los primeros que dan esa información. Tercero, establecer un perímetro de seguridad inicial, dependiendo al riesgo que tenga el material el cual está involucrado dentro del incidente. Iniciar el control de la escena y solicitar una ayuda especializada. Tener dentro de su guía de despacho los números telefónicos de instituciones como bomberos, policías o protección civil que ayuden a dar la información correspondiente a esta institución de competencia en el área de materiales peligrosos para responder o ayudarles a responder el incidente que pueden tener al momento. Establecer acciones de protección si el material el cual están transportando en su identificación de sus 3 estados de la materia puede causar un riesgo hacia la población.
Y por último, informar las acciones de apoyo que pueden desarrollar. Como dije en un principio, ustedes son los conocedores del material que están transportando y son los primeros respondedores en el momento de ocurrir un incidente y obviamente el apoyo primordial para las instituciones que llegan posteriormente a ayudarles a resolver cualquier tipo de incidente o emergencia que hayan tenido con el material que en este caso transportan o almacenan al momento de ser desplazado a algún lugar de depósito. Ahora bien, ¿por qué debemos tener esta capacitación en el área de materiales peligrosos y cumplir con la norma COENIN 3061? Pues debemos tener al momento de manipular, almacenar o transportar materiales peligrosos un registro ambiental establecido en la Ley Orgánica del Ambiente del año 2006 en su artículo 82, que es el conocido RACDA. ¿Okay? ¿Qué significa RACDA? Bueno, es el registro de actividades capaces de degradar el ambiente y es un instrumento de control previo ambiental que tiene por finalidad mantener un inventario de las actividades económicas que poseen un impacto potencial negativo sobre los sistemas del medio ambiente. Acá en Venezuela, el RACDA nos ayuda a tener identificadas todas aquellas empresas que almacenan, transportan o manipulan materiales peligrosos. Y por eso, instituciones como el Cuerpo de Bomberos, en este caso del Estado de Mérida, la cual represento, brindan la capacitación en la norma COENIN 3061 a todas estas empresas, tanto públicas como privadas. Por último, no vamos a olvidar la estrategia de evaluación en este curso, la cual, como no es presencial, la haremos de forma virtual, en este caso a través de Gmail. Tomaremos en cuenta una serie de preguntas abiertas y cerradas a través de una encuesta y obviamente de esa manera vamos a obtener el nivel de conocimiento que ustedes hayan obtenido en este sistema de enseñanza-aprendizaje, en la cual pues al finalizar tendrán una ponderación y estarían postulados a la certificación del curso. Bien, dando continuidad a la lección 2, nos toca hablar sobre el incidente generado por materiales peligrosos. Cabe destacar que los materiales peligrosos, con sus iniciales MATPEL o en inglés HAZMAT, representan actualmente el más importante de los riesgos de eventos adversos generados por actividades humanas, como consecuencia del crecimiento tecnológico, de los avances científicos y de la exigencia de una mejor calidad de vida. Estos materiales son producidos, transportados, almacenados, trasvasados, expendidos y utilizados no solo en grandes industrias, sino también en pequeñas empresas, en el comercio e incluso en el ámbito doméstico. Es importante conocer la conceptualización de lo que es un incidente. El incidente es un evento no deseado que puede involucrar personal de servicios de emergencias que actúan para prevenir o mitigar las pérdidas de vidas o daños a los bienes y el impacto ambiental que éste puede causar, tal cual hace referencia a la definición de un incidente por materiales peligrosos, que es la liberación de materiales en la que las personas expuestas se enferman o adquieren la posibilidad de enfermarse más adelante, sean días, meses o años. Esto motivado a las vías de exposición en las que van a estar
expuestos, valga la redundancia, por las que son la absorción, la inhalación, la ingestión o la inyección o punción. De estas formas, el material peligroso o la sustancia puede ingresar a nuestros organismos y causar un daño a nuestra salud. Siguiendo el mismo orden de ideas, vamos ahora a conocer el significado de lo que es un material peligroso. Instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, nos dice que un material peligroso es todo material nocivo o perjudicial que durante su fabricación, almacenamiento, transporte o uso puede generar o desprender humo, gases, vapores, polvos o fibras de naturaleza peligrosa, ya sea explosiva, inflamable, tóxica, infecciosa, radiactiva, corrosiva o irritante, en cantidades que pueden causar daño y lesiones a personas, instalaciones o el medio ambiente. En Venezuela, la Ley de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos del año 2001 define los materiales peligrosos como toda sustancia o mezclas de sustancias que por sus características físicas, químicas o biológicas es capaz de producir daños a la salud, a la propiedad o al ambiente. En fin, todas estas conceptualizaciones internacionales o nacionales tienen referencia a que los materiales peligrosos son las sustancias o mezclas en sus tres estados de la materia que pueden generar daños a la salud, a las propiedades o causar impactos ambientales. Bien, ahora nace la interrogante: ¿de dónde podemos localizar este tipo de incidentes habitualmente originados por materiales peligrosos? Y es acá donde mencionamos, por ejemplo, estas grandes industrias y plantas o bodegas de almacenamiento, por ejemplo, de líquidos inflamables, gasolina, diésel, expendidos de combustibles, estaciones de servicio, hospitales y laboratorios con sustancias radiactivas, biológicas, ferreterías, tiner, pinturas, siguen perteneciendo a la familia de líquidos inflamables, almacenes agrícolas, donde existen sustancias altamente tóxicas. Dentro de ello, pues obviamente existe un transporte y terminales aéreos, terrestres, ferroviarios, marítimos, en la cual pues nos llega todo este tipo de materiales y sustancias. Obras de construcción, supermercado, entre otros, como en este caso nuestros hogares, en la cual pues tenemos gas licuado de petróleo, GLP, y productos genéricos de limpieza, en la cual pues acostumbramos a combinar este tipo de sustancias para que las cosas nos queden más pulcras, más limpias, y obviamente podemos recibir allí una toxicidad de los productos por la combinación o la mezcla de ellos. Entonces, habitualmente o en todos lados podemos encontrar este tipo de materiales peligrosos. Es allí donde vamos ahora a reconocer e identificar la clasificación de estas sustancias, de estos materiales, en la cual nosotros como transportistas pues debemos conocer cada uno de sus rombos, sus placales, su forma, sus colores, sus pictogramas, su forma de conocerlos. Poco a poco hemos avanzado en la capacitación para las personas que manipulan, almacenan y transportan materiales peligrosos. Ubicándonos en la lección 3, ahora vamos a trabajar un poco más extendido lo que es el reconocimiento e identificación de los materiales peligrosos y del mismo modo la clasificación en la cual están representadas por las Naciones Unidas y los riesgos que existen
en la identificación del rombo de la NFPA 704. Comenzamos a reconocer los materiales peligrosos. En esta lección 3 va a ser lo más extenso, motivado a que vamos a conocer la manera en que podamos reconocerlos. Y el reconocimiento consiste en la acción mediante la cual se logra determinar la posible o certera existencia de un material peligroso, observando una serie de elementos presentes en la escena. ¿Cuál sería la escena? La escena del incidente o de la emergencia generada por un material peligroso, pero sin poder obtener su nombre, es decir, sin identificarlo. ¿Cuáles serían las formas de reconocer el material? Bueno, lo hablamos al finalizar la lección número 2, que una de las formas que podemos identificar donde se genera este tipo de incidente es la naturaleza del lugar. Como lo mencionamos, ferretería, fábricas, estaciones de servicio, supermercados, entre otros. De igual forma, los contenedores en la cual los materiales o la sustancia están almacenados. Tambores, tanques, aerosoles. Según el lugar de la naturaleza del incidente, obviamente vamos a reconocer qué tipo de contenedor pueden estar allí almacenados. Otra de las formas de reconocer son los diamantes, las placas, las etiquetas, los pictogramas, las marcas representadas por la NFPA 704, las placas de las Naciones Unidas o de la DOT, Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que establecen los pictogramas y colores también por el Sistema Global Armonizado. Y por último, una de las formas de reconocer, pero no muy recomendable, son los sentidos. No es confiable y expone a la persona, en este caso a los respondedores de la emergencia, a los que manejan, almacenan o transportan materiales peligrosos, se exponen al contacto directo y al tener una contaminación del material. Ahora bien, vamos a identificar los materiales peligrosos. Y la identificación consiste en la acción mediante la cual se logra determinar el nombre del material peligroso, utilizando sistemas de identificación convencional. La primera opción que tenemos es los 4 dígitos del placal de identificación de las Naciones Unidas, el cual nos va a enviar directamente a la guía de respuesta o a una hoja de seguridad para darnos el nombre del material o del producto. La segunda forma sería tener a la mano, dentro de esa hoja de seguridad, la guía de despacho o el medio en que se transporta, el nombre del producto, como por ejemplo ácido sulfúrico, que es uno de los materiales que se realiza en cuanto a su identificación para el transporte. Algo normal o cotidiano, como vemos nosotros, el transporte de gasolina en estos contenedores, donde sencillamente se ve el material como un líquido inflamable, su nombre completo que sería gasolina, un rombo de identificación con el 1203 y un placal, valga la redundancia, de 1203. El rombo en este caso sería de color rojo con un pictograma en la clasificación número 3. Lo que le estoy mencionando lo vamos a ver
un poco más adelante. La tercera forma de identificarlo sería la guía de transporte y manifiesto de carga. ¿Sí? Nosotros todo, absolutamente todo lo que vayamos a transportar, debemos tener una guía o documento de transporte. Nosotros no podemos llegar a una estación, a una alcabala, a un punto de control, un puesto de control, donde esté la Guardia Nacional o cualquier otro organismo de seguridad, y te mencionan, ¿qué llevas allí? No, aceite, ok, pero el medio de transporte no tiene ninguna identificación de lo que transportas. De igual manera, las cajas donde están los envases, los contenedores, no tienen identificación. Deme su guía de despacho, su guía o documento de transporte, no. Y tampoco me menciona allí que tengo, pues, a través de una hoja de seguridad, pues obviamente vamos a tener problemas. Entonces, esa hoja de seguridad, al momento de usted transportar algún material peligroso, junto con la guía y el documento de transporte, usted debe tener allí el reconocimiento y la identificación del material que estás transportando. ¿Ok? Entonces, a continuación le voy a dejar la teoría de las 4 formas en que nosotros podemos identificar un material peligroso. La clasificación de los materiales peligrosos. Las sustancias peligrosas se clasifican en clases y algunas, a su vez, pueden subdividirse. Una sustancia peligrosa puede presentar más de un riesgo a la vez. En este caso, se clasifican según su riesgo mayor. La clasificación de los materiales peligrosos, representada por la ONU, Organización de Naciones Unidas, está representada en 9 clases. Clase 1, explosivos. Clase 2, gases. Clase 3, líquidos inflamables. Clase 4, sólidos inflamables. Clase 5, oxidantes y peróxidos orgánicos. Clase 6, materiales venenosos e infecciosos. Clase 7, materiales radiactivos. Clase 8, materiales corrosivos. Y clase 9, materiales peligrosos misceláneos. Cada una de estas clases está representada por un rombo, un color, un pictograma y su número de clase, donde a continuación empezaremos a nombrar uno por uno para que ustedes se identifiquen con el tipo de material o sustancia que están transportando y con la que deben identificar su medio de transporte y a la que se le debe hacer exigencias, sus hojas de seguridad o sus guías de despacho, para que ustedes no tengan ningún problema al momento de la solicitud de esta documentación en un punto de control. Comenzaremos con la clasificación de los explosivos, la clase número 1 de las Naciones Unidas. Vamos a hacer hincapié al rombo de color naranja, que es el primero que está allí en la parte superior de las 3 imágenes que se ven. Ok, fuera de lo que es el logo institucional y el nivel el cual ustedes están recibiendo como operaciones. El rombo como tal es de color naranja. Tiene en su parte inferior la clasificación número 1 a la cual pertenece la clase. Y en la parte superior tiene un pictograma,
un balín haciendo explosión. A eso le vamos a llamar pictograma. ¿Ok? Esos son los rombos de identificación por las Naciones Unidas establecidas por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos para empezar la clasificación de los materiales peligrosos. Recuerde que al principio, que comenzamos a hablar con la clasificación de los materiales peligrosos, mencionamos que las sustancias peligrosas pueden presentar más de un riesgo a la vez. En este caso se clasifican según su riesgo mayor. Tal es el caso acá de los explosivos. Va del 1.1 al 1.6 la división. ¿Ok? El 1.1 va a ser el riesgo mayor. Como allí lo dice, son explosivos con riesgos de explosión masiva. La nitroglicerina, sustancias así que obviamente son utilizadas para este tipo de eventos. Pero si hablamos de fuegos artificiales, el cual acostumbramos a utilizar para las ocasiones navideñas, pues la podemos clasificar del 1.4 al 1.6, explosivos sin riesgo significativo de explosión. Bueno, de hecho la 1.3 también está allí, porque son predominantes de incendio. La 1.5 explosivo muy insensible a agentes explosivos y el 1.6 explosivo tremendamente insensible o artículos detonantes. Bien, con esto mencionamos lo que es la clasificación número 1. Clasificación número 2, gases. Aquí podemos ver tres tipos de rombo, mejor dicho, tres colores diferentes. Y las divisiones representadas la 2.1, 2.2, 2.3. Si miramos bien la imagen de los explosivos, al igual que los gases, aún existiendo divisiones, por ejemplo la de los explosivos del 1.1 al 1.6, no están representados dentro del rombo. Es decir, no aparece 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, sino aparece es el 1 en su parte inferior. Viendo acá los gases, está representado de la misma manera. Su número de representación en la parte inferior es el número 2, a la cual es la clase que pertenece. Pero varía lo que es el color y el pictograma. Los gases inflamables vienen representados de color rojo, con un pictograma de inflamabilidad, con una llama allí ardiendo. ¿Ok? Allí representamos nosotros el GLP. Si podemos recordar el modo en que transportan los cilindros de GLP, pues podemos identificar este rombo allí. ¿Ok? La clasificación número 2, gases, no tiene nada que ver con líquidos. El color verde con un cilindro lo vemos mucho en el transporte de oxígeno. Acá en Mérida pues tenemos la parte de gamas, que es el que transporta acetileno, oxígeno, bueno, otros materiales allí, otros cilindros, perdón, en la cual pues está identificado este color verde y podemos ver allí también ese rombo. El gas tóxico, color blanco y una calavera, es representativo a gases como el cloro, el gas cloro, el que se utiliza en las plantas potabilizadoras de agua. ¿Ok? Entonces aquí tenemos tres rombos de identificación, ¿sí? Con pictogramas diferentes, colores diferentes, pero que pertenecen a la clasificación número 2. Ahora vamos a hacer referencia a la clase número 3, perteneciente a los líquidos inflamables. Todos los derivados del combustible están representados en esta clase. Es un rombo de color rojo con un pictograma de inflamabilidad y su número de identificación a la clase en la parte inferior. La variedad entre líquido inflamable y líquido combustible está dependiendo a su temperatura de inflamabilidad. ¿Okay? Como lo describimos allí. Es muy común ver estos rombos e incluso ustedes pude observar a los compañeros que estuvimos de forma presencial que transportan aceites para vehículos, aceite de motor. En muchos de los
contenedores, los recipientes, los envases con el que transportan estos aceites no venían identificados con ningún tipo de rombo. El rojo con el pictograma de inflamabilidad que vemos allí, ni el del sistema global armonizado, que es el de la parte inferior, que es simplemente el rombo de color con el orillo rojo, el pictograma de inflamabilidad y color blanco. Hay que estar pendiente con eso porque es allí donde nosotros identificamos lo que debe tener la hoja de seguridad y la guía de despacho. Clasificación número 4. Sólidos inflamables. Como pueden ver, esta clase tiene divisiones 4.1, 4.2, 4.3. A diferencia de la clasificación número 3 de los líquidos inflamables, que no tenemos división. Está identificado solamente una sola clase con el rombo de color rojo y su identificación o su número del 3 a la cual pertenece. ¿Ok? En los sólidos inflamables tenemos la clasificación de sólidos inflamables, materiales espontáneamente combustibles y materiales que son peligrosos al mojarse. ¿Ok? Allí vemos la diferencia de rombos a la cual pertenece cada uno de ellos, ¿sí? Los colores en la forma en que se identifica, la clase sigue siendo la misma, la número 4, y el pictograma de inflamabilidad. Acá, por ejemplo, vamos a resaltar sólidos peligrosos en contacto con el agua. Tenemos materiales que al recibir un contacto con agua pueden emitir gases tóxicos, inclusive explosividad. En clase presencial mencionábamos el carburo, el cual es un sólido inflamable que al tener contacto con el agua hace una reacción exotérmica y produce gases tóxicos. En este caso el carburo es muy común verlo en el transporte de plátanos que van desde acá, desde la ciudad de Mérida a la zona central, llámese Caracas, Maracay y Valencia. ¿Ok? Y es muy común ver este tipo de eventos que se generan producto de que se puede incendiar un vehículo. El carburo obviamente empieza a recibir una combustión y los bomberos llegan a usar agua y empieza allí una reacción exotérmica. Entonces cada uno de estos materiales, así como este ejemplo, pues tiene la forma en que debe ser tratada, la forma en que debe ser solucionado el problema. No solamente utilizar agua, que es lo común, sino también algunos agentes extintores que son para cada uno de estos materiales. Dentro de la clasificación número 5 encontramos los oxidantes y peróxidos orgánicos con la división 5.1 y 5.2. Un rombo de color amarillo, el de 5.1, la clasificación 5.1, con una circunferencia y flamabilidad, lo que significa que es un material oxidante. Y la diferencia entre el material de peróxidos orgánicos, no hay una representación de circunferencia y está obviamente de dos colores, rojo y amarillo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un material oxidante necesita rápidamente oxígeno, ¿verdad? Para que pueda arder, para que sea ser espontáneo con otro material. Voy a darle un ejemplo fácil acá con respecto a la clasificación número 5. Dentro de los talleres de herrería o de latonería y pintura, incluso nosotros como bomberos utilizamos lo que es llamado el oxicorte, combinación entre acetileno y oxígeno para que se produzca una combustión, ¿verdad? Y a través de esa flamabilidad pues realizar cortes a nivel de estos materiales de armazón de hierros. Entonces es allí donde nosotros podemos involucrar una parte de los oxidantes y peróxidos orgánicos. Una de las clasificaciones a la cual tenemos que tener mayor precaución es la número 6, la clasificación de las sustancias o materiales tóxicos e infecciosos.
Está representado en la división 6.1 como materiales tóxicos y la 6.2 como material infeccioso. ¿Cuál sería esta gran diferencia? Pues bien, las sustancias tóxicas pueden causar la muerte o lesiones graves que pueden generar ser nocivas para la salud humana, animal, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel. Son muchos los eventos que vemos con la parte de agroquímicos, en esta parte de materiales tóxicos. Los materiales infecciosos son sustancias que contienen microorganismos viables o toxinas de microorganismos de los que se sabe o se sospecha que pueden causar enfermedades en los animales o en el hombre. Hay muchos de los casos donde se vio a nivel de la pandemia el transporte de estos materiales infecciosos o de esta identificación que debía tener los medios de transporte que llevaban las vacunas o las pruebas anti-COVID. Particularmente no se rotulaba, no se colocaba ningún rombo de identificación para nosotros llevar allí esa parte de monitoreo por parte de los organismos de seguridad en el momento de que se hacía ese traslado, en dado y hablar del caso desde el estado Mérida hacia el aeropuerto del Vigía, las cuales pues eran transportadas vía aérea hacia Caracas. Entonces, en sí, estos rombos, ¿verdad?, de color blanco con un pictograma de calavera y otro de la parte de infecciones biológicas, pues es muy común verlo, más que todo en la parte de fertilizante agroquímico, todo este expendido para la parte agrícola. Materiales radioactivos, clasificación número 7. Un rombo con dos colores de identificación, amarillo en su parte superior con una especie o figura de hélice y en su parte inferior de color blanco y su identificación del número 7. A un lado tenemos un rombo identificado o nuevo que estableció las Naciones Unidas, que es el de color rojo con una calavera. Obviamente esta parte de forma de ventilador, aspa de ventilador, es la que nos demuestra a nosotros o nos da pie de lo que es la parte de la radiación alfa, beta, gamma que tenemos a nivel de estas ondas que se expresan a través de muy común en un centro asistencial, en la parte de rayos X, en la parte de resonancias magnéticas, tomografía, etcétera. Entonces, es la manera en que podemos allí demostrar también cuáles son los grados de intensidad en la cual a través de un dosímetro podemos eh, identificar la cantidad de radiación que existe dentro de un centro asistencial o dentro de un lugar donde trabajan con este tipo de radiación. ¿Okay? Es importantísimo tenerlo por la cantidad de decibeles que usted puede tener para tener una contaminación y obviamente pues incitar hasta células cancerígenas y que le causen la muerte. Clasificación número 8. Materiales corrosivos. Acá tenemos representado lo que son los ácidos y las bases, los alcalinos y las bases. Estas sustancias sólidas o líquidas que por su acción química pueden causar lesiones graves a los tejidos vivos al entrar en contacto, o que si se produce un escape pueden causar daños considerados a otras sustancias que se transporte e incluso destruirlos, y pueden asimismo provocar otros riesgos. Tengo entendido de que ustedes transportan en ocasiones baterías y es común ver ese rombo, ¿sí?, como representado entre los colores blanco y negro con la clasificación número 8, con dos tubos de ensayos, ¿sí?, el cual tiene un sistema de goteo y ve el daño que puede producir a ciertas
partes, bien sea del cuerpo humano o de un material sólido, que puede corroer y que obviamente en esa representación de ácido y base pues puede causar daño, ¿sí? Periódicamente está representado en que los ácidos van del 0 al 7, ¿sí? 7 siendo el nivel neutral y las bases van del 7 al 14. Eso es químicamente hablando. Entonces, sustancias corrosivas que podemos ver allí, uso o manejo común que ustedes tienen a nivel del transporte son las baterías de los autos, donde puede representar o identificar esa clasificación que estamos ahorita mencionando, corrosivos. Finalmente, la clasificación número 9 dentro de las Naciones Unidas es nombrada como materiales misceláneos. Posee características especiales. No están ubicadas en las 8 características anteriores o en las otras 8 clases anteriores. Existen misceláneos de mercancía peligrosa, sustancias peligrosas al medio ambiente y desechos peligrosos. Los rombos de identificación en la parte superior con franjas blancas y negras en la parte inferior de color blanco, el número de identificación de la 9, o se puede conseguir en lo que son el sistema global armonizado, el rombo con el marco de color rojo y ese signo de exclamación. Para identificar más o menos si las preguntas que salen en este tipo de clasificación, eso significa que yo puedo mezclar o llevar aceite y llevar baterías, también colocar agroquímico, o sea, de todo un poquito dentro de un medio de transporte e identificarlo con la clasificación número 9. Pues no, no podemos hacer ese tipo de trabajo o identificarlo al momento de transportar. ¿Ok? Es más nombrado el material misceláneo cuando transportamos algún desecho peligroso, cuando llevamos algo que ya sus propiedades físico-químicas han finalizado. Ejemplo, anteriormente hacíamos con guardería ambiental inspecciones a nivel de los autolavados o estos lugares donde hacen cambios de aceite de motor. Y al momento ya de hacer ese respectivo cambio, el material que ya fue utilizado iba a un contenedor y posteriormente a una disposición final. Debía ser transportado a una disposición final. No utilizarlo, no se lo voy a regalar a fulano de tal porque tiene una finca y esa finca es de camino de tierra y bueno, vamos a colocarle el aceite, eso hace que se asiente un poco. No, ahí estamos causando un impacto ambiental. Entonces, a través de guardería ambiental y bomberos pasábamos revista a esos contenedores y hacíamos que cumpliera con el trabajo ambiental en cuanto a su disposición final. ¿Por qué eso ya pasaría a ser un material misceláneo? Porque sus características físico-químicas del material, en este caso el aceite, ya se habían perdido, por lo tanto pasaba a ser un desecho. Entonces allí sí podemos identificar esa clasificación número 9 y con esta estamos terminando la manera de identificar y reconocer los materiales peligrosos a través de los rumbos que ejerce la clasificación de las Naciones Unidas a nivel internacional. Ahora bien, la NFPA 704, NFPA significa la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, esta normativa establece el nivel de riesgo de los materiales peligrosos. ¿Ok? Este diamante que vemos acá, con sus colores azul, rojo, amarillo y blanco, es utilizado únicamente para tanques estacionarios o lugares de almacenamiento. Acá en Venezuela lo utilizamos también en el medio de transporte, motivado a que en diferentes puntos de control pues te exigen que tengas
los rombos de identificación según las Naciones Unidas, los placales de 4 dígitos del Departamento de Transporte y también te exigen este diamante de información en cuanto al riesgo a la cual pertenece el material o la sustancia que estás transportando. ¿Ok? También va de menor a mayor. De menor viene identificando, valga la redundancia, su menor riesgo, el cual representa cada uno de sus colores. Y el mayor, que en todos va del 0 al 4, es el del mayor riesgo representativo. ¿Ok? El color número rojo pertenece a la inflamabilidad de la sustancia. El color amarillo, la reactividad, no radiactividad, ¿ok? La reactividad que puede tener esta sustancia con otros materiales. Es allí el detalle que podemos tener si transportamos varias sustancias en un mismo medio de transporte y no sabemos si en algún incidente que tengamos pueden combinarse y generar alguna reactividad de incendio, explosión, entre otros. ¿Ok? El color blanco me menciona a mí el riesgo específico del material o la sustancia. Y el color azul me identifica a mí el nivel de riesgo hacia la salud. ¿Ok? Como pueden ver, está representado en los 4 colores desde el número 0 al número 4, en excepción del color blanco, donde están los riesgos específicos y donde va a estar representado las iniciales de cada material en el cual me puedo encontrar, siendo oxidante, corrosivo, radiactivo. Si no utilizo agua, me aparece una W con un slash o con una franja intermedia y los riesgos biológicos que van a estar identificados allí en esos riesgos específicos. ¿Ok? Entonces, es muy común verlo. Ojo, es garantizado verlo en los lugares de almacenamiento y los envases, tanques estacionarios, no para el transporte, en excepción acá en Venezuela, que lo piden para lo que es el transporte en estos puntos de control, llamado diamante de la NFPA 704. Es importante mencionar el sistema globalmente armonizado. En la Cumbre de Río, en 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo establece las áreas para una gestión ecológicamente racional de los productos químicos. Primero, armonización de la clasificación y el etiquetado de los productos químicos. Intercambio de información sobre los productos químicos tóxicos y sobre sus riesgos. Organización de programas de reducción de riesgo. Cuarto, fomento de la capacidad y los medios nacionales para la gestión de los productos químicos. Y quinto, la prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos peligrosos. Entonces, ¿qué pasó acá con el sistema global armonizado? Pues bien, viendo de que aparte de las Naciones Unidas, el Mercosur, los métodos Hachen, que establecieron tratar de manejar diferentes formas de etiquetados en contenedores, en medios de transporte, bueno, etcétera, quisieron nuevamente reunirse en esta conferencia mundial donde establecieron junto a las Naciones Unidas llevar un poco más objetivo la identificación de los productos o las sustancias peligrosas. ¿Ok? Entonces, todo este rombo, todos estos colores, toda esta variedad de pictogramas que vimos con lo que fue la clasificación de las Naciones Unidas, fueron llevados a algo más objetivo, ¿sí? A pictogramas de peligros y la identificación dentro del sistema global armonizado, siendo el número 1 explosivo, el 2 las sustancias inflamables, el 3 sustancias combustibles, comburentes, el 4 gases bajo presión, el 5 sustancias corrosivas, la 6 peligros de inhalación
El 7, sustancias tóxicas. El 8, cancerígenos. Y el 9, daños para el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, estos materiales como tal se fueron identificando para ser utilizados en los contenedores o en los recipientes más comunes o más utilizados por lo que son las personas que manipulan o las que trabajan, almacenan cotidianamente este tipo de sustancias. Me pareció a mí de verdad curioso de que dando esta capacitación de forma presencial en la empresa, el envase que transportaba líquidos inflamables no tenía ningún rumbo, ni de las Naciones Unidas, ni del diamante 704 NFPA, ni del sistema global armonizado, que son ahora los más comunes por la forma tan rápida de identificar y objetivas para dar información a qué clasificación pertenece. Entonces, compañeros, al momento del transporte, esta información yo debería tenerla en mi guía de despacho, en mi hoja de seguridad de los productos o de las sustancias o de los materiales que yo esté transportando. Entonces ya acá mencionamos tres formas de reconocer e identificar los materiales peligrosos. Clasificación de la ONU, NFPA 704 y el Sistema Global Armonizado. Bueno, estamos llegando al final de la capacitación. Vamos a trabajar con la lección número 4, que me habla sobre la guía de respuesta en caso de emergencias con materiales peligrosos. Esta guía de respuesta me va a ayudar a solventar en los primeros 25 minutos del incidente o la emergencia que tenga con materiales peligrosos. ¿A dónde nos lleva esta guía de respuesta? Pues bien, para darle una introducción con respecto a la utilización o de esta herramienta que tenemos a la mano de forma digitalizada o en físico para responder a las emergencias. En el medio de transporte es muy común ver vehículos como por ejemplo cavas completamente cerradas o selladas, a la cual nosotros le colocamos los placales de 4 dígitos, el rombo de las Naciones Unidas, el diamante de la NFPA 704, de forma fija, que no tiene en ningún momento cómo quitarlos al momento de que ya nos transporte algún material o alguna sustancia peligrosa. Entonces, en estos casos, nosotros como organismo de respuesta nos hemos visto en incidentes de emergencia donde uno de estos vehículos de transporte, el cual mencioné que es completamente cerrado, una cava, sufre algún volcamiento en la vía o fuera de la vía. Cuando lo vemos con toda esta serie de rombos de identificación de los materiales peligrosos, actuamos y montamos un protocolo de actuación para la respuesta en casos de materiales peligrosos. Y cuando llegamos a abrir estos vehículos, estas cavas, nos encontramos en ocasiones con una mudanza. O sea, en vez de encontrarnos un material líquido, inflamable, corrosivo, venenoso, tóxico, toda esa identificación que puedan tener, nos encontramos con una cama, con un colchón, con ropa, con cocina. Entonces allí donde nosotros obviamente damos las recomendaciones al personal que transporta los materiales peligrosos. Sin embargo, para cada uno de estos eventos, según el material que vayamos a actuar en caso de un incidente de emergencia, tenemos un protocolo de actuación y es esta la guía de respuesta que nos ayuda a solventarlo en los primeros 25 minutos. La guía de respuesta la podemos encontrar como un recurso técnico electrónico a través de nuestros dispositivos
móviles, celulares, tablets o computadoras, al igual que en físico como herramienta para la respuesta ante materiales peligrosos. Dentro de lo que son las herramientas electrónicas en tu teléfono o en tu tablet, en tu laptop, puedes descargar a nivel de Play Store un programa llamado Cargo Decoder. De esa manera vas a obtener la guía de respuesta 2020. ¿Ok? Al igual que la NIOS o la Ergo 2020, sistema Wizard, Aloha, Cameo, que son programas para reconocer, identificar y tener a la mano qué hacer en caso de un incidente o una emergencia. Ya vamos a explicar cómo trabaja la guía de respuesta 2020. Por Google también puedes descargar la guía como tal y obtenerla. Ahora bien, cada 4 años es actualizada esta guía. Podemos encontrar guías 2012, 16, 2020 es la última. En el 2024 se hará una nueva actualización. Acá en Venezuela desde el 2007 no se actualiza la norma Covening correspondiente a la guía de respuesta, que es la norma Covening 2670. ¿Ok? Entonces, esta guía es manejada acá en Mérida, acá en Venezuela y a nivel mundial como la primera herramienta que debo tener al momento de responder ante un incidente o una emergencia con materiales peligrosos. Posteriormente, como lo mencioné, vienen otras herramientas o recursos como lo es la NIOS o el sistema global armonizado a través del libro púrpura, donde me va a identificar más que todo es la propiedades físico-química de los materiales, en el cual me van a estar identificados por medio de la hoja de seguridad o la guía de despacho que el personal que transporta estos materiales debe contener en su unidad o vehículo de transporte de materiales peligrosos. Bien, teniendo ya a nivel de su teléfono móvil, laptop, tablet, la descarga de la guía de respuesta, vamos a ver de qué forma se puede utilizar este libro o este medio de información. Está constituido por páginas de color blanca donde da la información y el uso de la guía, su glosario. Aparece también las placas, los rombos, los pictogramas, la clasificación de los riesgos y otras informaciones de referencia a los materiales peligrosos. La página de color amarillo me va a indicar a mí la búsqueda de las sustancias peligrosas por el número de identificación de 4 dígitos de las Naciones Unidas. Es decir, si ustedes se van a esas páginas de color amarilla y no conocen el nombre del material, van a encontrar es el número de la sustancia, ¿ok? El número de 4 dígitos de la sustancia. En este caso vamos a trabajar con el 1006. 1006 en este ejercicio. Al utilizar el 1006 me va a decir a mí que es amoníaco sulfúrico, ok, amoníaco anhídrido, y va a estar representado en las páginas de color amarillo a través de esos 4 dígitos. No tengo el nombre del material, ya sé que tengo 4 dígitos, me va a dar ese. Ahora bien, yo voy a utilizar, si encuentro el nombre del material, lo busco por las páginas de color azul. Las páginas de color azul por orden alfabético, como que si estuviera utilizando un diccionario. Allí ya voy a buscar el nombre directamente. Allí pueden ustedes buscar cloro, alcohol, cualquier tipo de sustancias que se puedan imaginar o que puedan transportar ustedes a nivel de las unidades de transporte de la empresa que les envíe. ¿Ok? Allí van a trabajar con las páginas de color azul. Las páginas de color naranja me va a dar a mí una sección en la que la guía de respuesta me involucra a mí qué hacer en caso de una emergencia, ¿sí? Y las páginas de color verde
me indica a mí si tengo algún evento, algún incidente, alguna emergencia, cuál es el área de aislamiento que yo debo utilizar. ¿Ok? Es un poco complicado explicarlo de forma virtual porque no tenemos la manipulación, ¿ok? Bien sea de una forma más física para que ustedes puedan manipular el libro. Pero bien, ahí tenemos un pequeño ejercicio práctico donde ustedes van a buscar el nombre del material, que es amoníaco anhídrido, y el número de identificación es 1005. Y si tienen, vuelvo y repito, si tienen el número de identificación de los 4 dígitos, lo utilizan o lo buscan por las páginas amarillas. Pero si conocen el nombre del material, se van directamente a las páginas de color azul. Continuando con el uso de la guía de respuesta, hay algo importante que podemos ver al momento de ver las páginas de color amarillo y las páginas de color azul dentro de la guía de respuesta a emergencias con materiales peligrosos. Y es que al identificar, bien sea por número o por nombre, el amoníaco anhidro, podemos ver que está resaltado de color verde. Ese color verde nos va a dar a nosotros una recomendación en cuanto a la zona de aislamiento que yo debo tener en caso de un incidente o emergencia que se me presente con ese tipo de materiales, porque es demasiado alto de peligrosidad o de riesgo su inhalación, es altamente tóxica. En pocas palabras aparecerá unas pequeñas siglas de RIC que me va a indicar que es un material con riesgo de inhalación tóxica. Entonces, allí tenemos que hacer esa zona de aislamiento del SAI o del SAP. La zona de acción protectora que debemos tener en cuanto a la distancia, la dirección del viento, que está para el momento indicándole, siempre trabajando con el viento a nuestras espaldas. ¿Ok? Entonces, vamos a esa forma de actuación, a buscar la zona de acción protectora que yo debo tener al momento de que ocurra un incidente. Y eso es lo que me va a indicar a mí la forma en que puedo estar dando información a los organismos de seguridad competentes de qué tipo de material es y cuáles son las acciones primarias que usted como primer respondedor estará realizando al momento de que ocurre el incidente o el evento, porque es, como lo mencionamos al principio de la capacitación, ustedes son los primeros respondedores quienes conocen el material y saben cómo hacer una zona de aislamiento inicial y una zona de protección al momento de que ocurre este evento o esta emergencia. Es por esto que a continuación le dejo una serie de ejercicios relacionada al uso de la guía de respuesta. Les recomiendo descarguen su aplicación por Play Store para que la tengan en sus dispositivos móviles y así poder conocer un poco más el uso de esta herramienta tan importante que es para personas como ustedes, como primeros respondedores en caso de un incidente o emergencias con materiales peligrosos. Estimados amigos, hemos llegado al final de la capacitación. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden algo importante: como nos capacitamos, como entrenamos, de esa forma aprendemos y del mismo modo vamos a responder ante algún incidente o emergencias que nos se presente. Les recomiendo seguir las instrucciones, profundizar un poco más la temática en cuanto a los materiales peligrosos y la forma en dar respuesta oportuna al momento de algún incidente
que se nos presente en cuanto a la manipulación, el almacenamiento y transporte de los materiales que transportamos, denominados materiales peligrosos. Por su atención, muchísimas gracias.